Ya tengo los billetes. En 3 días me tienes ahí. Vamos, yo ya he renunciado a mi plaza de AD. Nuevos comienzos para los dos. ¿Y qué opinan Fran y tu madre? Pues ¿qué van a opinar? No les hace mucha gracia que estudie una carrera sin salidas. Pero mi madre me apoya. No me lo paga, pero me apoya. Ya, yo no sé ni qué decir cuando vuelva a España. No sé ni si voy a poder volver a mi casa. ¿Y eso? ¿No has hablado con ellos? ¿Qué va? No quiero hacer un drama de esto. Además que me aterra lo que puedan decir. No es nada nuevo. Pero has sido muy valiente. Con el miedo que le tienes tú al cambio, a la oscuridad. Ya, si no hace al falta pájaro. que lo digas. Por no hablar del miedo a la muerte. Oye, el miedo a la muerte es completamente racional. Querer que tu vida sea lo más larga posible por miedo a que lo de después sea peor, no es raro. Pero es lo que dices. No sabes lo que hay después. Nadie lo sabe. Para muchos es lo que le da sentido a la vida. Ya te está saliendo el Platón. Soy Platón, al fin y al cabo. No es casualidad que prácticamente todos, por no decir todos los filósofos de la historia, hayan tocado el tema de la muerte. Morir es simplemente pasar a la siguiente etapa. Y la filosofía se dedica en gran parte a aprender a morir, a estar en paz con tus pensamientos. Es al morir la única manera que tenemos de conseguir la verdad. Nos vamos a trabajar. Ya sabes, la comida está en el microondas. Hasta luego. Buenos días a ti también, madre. Sí, yo también me tengo que ir. Ya hablamos. Ya ha pasado un tiempo, ¿no? Yo también he pasado mucho tiempo pensando en la muerte, pero ya no me preocupa tanto. Hoy, hace 2 años que murió mi padre, y aunque no tenía mucha relación con él, fue la primera vez que me enfrenté a la muerte de manera tan cercana. Creo que no supe cómo llevarlo. Es desde cuando Fran estaba delgado. Te estará. Vale, mamá. No me lo puedo creer. Algunas veces deseé que esto pasara. Pero no era en serio. Sí. No era una buena persona. Pero no se merecía esto. Ya. Es lo que tiene la vida. A veces estas cosas pasan. Ajá. ¿Crees que volveremos del funeral antes de las 5? ¿Pero es que todo esto no te afecta? No lo sé, no lo conocía tanto. Pues era tu padre. ¿Cómo crees que debería sentirme? Dímelo tú. Ya ha pasado un tiempo como para poder verlo en perspectiva. ¿Qué más da si está en un lugar mejor o no? Yo no voy a saberlo hasta que muera. ¿Qué quiere ahora? Oye, tío, ¿podemos vernos? Me quedé rayado por lo de ayer. Bueno, admito que estuve un poco fuera de lugar. Va, no pasa nada. ¿Quedamos y tomamos algo? Venga. Oye, ¿llamaste tú a mi madre para decirle que me he dejado la carrera? ¿Y ya no comes carne? ¿Y cómo es eso, verduritas? Pues mira, un día lo decidí y hasta ahora. Oye, ¿y cómo llevas eso de que tus padres trabajan en una carnicería? Literalmente, matando animales. Pues evidentemente no muy bien. Por eso necesito un trabajo ahora mismo. A ver, que yo entiendo tu punto de vista. Los animales no tienen por qué ser inferiores. Que sepas que yo ya no veo corridas de toros por tu culpa. Me dan pena. Y eso es por tu culpa, influencer. No estaré yo orgulloso y todo. Hace apenas unos días que murió Golfo, mi perro. No. Sí, era el perro de la familia. Lo tenía desde que era un enano. Crecimos juntos, ¿sabes? No sé, supongo que ahora estoy más sensible con todo ese tema. No lo sabía, lo siento. Ni siquiera sabía que tenías perro.
Bueno, nos vemos mañana, ¿eh? Gracias por todo. Vale. Es curioso cómo todos los filósofos de la historia han hablado de la muerte, sobre todo centrándose en la humana. Evidentemente, gran parte de la humanidad piensa que los seres humanos somos superiores al resto de seres vivos. ¿Pero por qué? Al fin y al cabo, solo somos entes intentando salir adelante, continuar con nuestra vida. ¿Platón, has hablado con Eva? ¿Qué? Sí, esta mañana. No, me refiero ahora. Está diciendo las noticias que había un atentado en París hace un rato. ¿Qué? ¿Está allí, no? Sí. Sí, el atentado ha sido cerca de su casa, pero ella está bien. Menos mal. No sabes cuánto me alegra que vuelva enseguida. Debe ser muy duro. ¿Por qué duele más la muerte de unos que de otros? Evidentemente, si algo le hubiera pasado a Eva, me afectaría a mí personalmente, porque la conozco. Pero nunca van a hacer una bola tan grande si el mismo atentado hubiese ocurrido en Irán o en Senegal. Hay lugares en el mundo donde hay atentados todos los días. Muere muchísima gente. Y no solo eso, sino que también viven en unas condiciones pésimas. Pero parece que eso les da igual. Claro, no salen los medios. Quizás sí son más felices. Si no fuera porque Francia está literalmente al lado, ¿cómo me habría enterado del atentado que ha habido en la ciudad donde está mi mejor amiga? Mi única amiga, prácticamente. Suerte que en 2 días viene y ya la voy a poder ver. Bueno, a ver. Técnicamente, Carlos también es mi amigo. Pero no me cae demasiado bien. Es un buen tipo, ¿sabes? Incluso aguanta mis rollos y mis charlas. Ya está. Decidido. Tengo que hacer algo por él. Mira, mira. ¿Aristóteles? ¿Qué pasa? Mira, mira, mira. Toma. Súper bueno, ¿verdad? Es como... ¿Qué? Al final llevé a Carlos a adoptar un perro. Creo que le ha hecho mucha ilusión. Le ha puesto Aristóteles por mí. ¿De qué estábamos hablando? ¿Del miedo a la muerte? Creo que no me afecta tanto como por ejemplo a Eva. Creo que es absurdo pensar en un concepto tan extraño o tan abstracto, tan desconocido además. Mientras estamos vivos la muerte no está. Y cuando al fin llega nosotros ya no estamos. ¿Quieres un poco? Vale. No hace falta que la Ah, es una cámara. ¿Qué es eso? Tenía una bañera. Tipo tubería. No grabéis en casa nunca. Set. ¿Cuántas campanas son? 12. Ya llevo unas cuantas. El skip se caga en la directora.